Muy buenos días, quiero dar un saludo muy cariñoso a todos ustedes, deseándoles que Dios les bendiga poderosamente. Quiero invitarlos en este devocional para que estemos todos juntos pensando por un momento en el temor a Dios. El temor a Dios no es miedo a Dios, no es un terror, porque Dios es temible, sino es un un temor reverente. Un temor de gran respeto a Dios. Un temor con el cual podemos honrar y adorar a Dios en forma muy santa, muy especial. De ese temor queremos hablar hoy. Y quiero que miremos la vida de algunos personajes, como José, por ejemplo. Es un hombre que es de admirar. José se crió en una familia de bastantes hermanos. Él, Dios lo elige como líder, como un jefe, y le anuncia que va a ser hasta un gobernador y que va a estar por sobre sus hermanos también, como gran líder. Pero ¿qué sucedió inmediatamente? Que supieron sus hermanos de esta gran noticia. Pues ellos se llenaron de envidia. Ellos fueron contra su hermano José. No querían esa autoridad, no lo aceptaban. Ellos se llenaron de celos, ellos se llenaron de mucha rebelión contra este hermano que era el menor. Y yo creo que si en este momento este caso estuviese ocurriendo en medio nuestro, nosotros estaríamos diciendo cómo Dios permite todo esto, ¿verdad? Fue un sueño apenas ahí ligero o una mención de que él iría a ser una persona importantísima. Yo creo que habrían muchas conjeturas. Esa ofensa trajo gran calamidad en la familia de José. Y José realmente se mantuvo en el temor santo a Dios. No obstante, él buscaba la forma como tal vez escapar de esas burlas y de toda la mofa que le hicieron sus hermanos. Estos mismos hermanos un día planearon venderlo y lo vendieron como un esclavo. Lo vendieron a un faraón, a Potifar, un adorador de ídolos falsos, de ídolos paganos. Y durante 10 años, y por más de 10 años inclusive, cada día él veía que su sueño se iba frustrando. Pero aún así, él permanecía en la presencia del Señor, él permanecía con el gran temor de Dios en su corazón. Quiero decirles, mis amados hermanos, que esa posición del temor de Dios en el corazón de José evitó que él tuviera algunas caídas inmorales e injustas en su camino. Pero qué bueno cuando el temor de Dios está en el corazón del ser humano, de cada uno de nosotros, de los que decimos tener ese conocimiento de Dios. Y creo que hoy día nosotros necesitamos que esa figura del temor de Dios, ese principio del temor de Dios, es decir, su temor, esté hoy restaurado en nuestros corazones. Porque por causa de no tener una claridad y un conocimiento y tener revelación sobre el temor de Dios, nosotros realmente estamos pasando muy desapercibidos muchas cosas que Dios sí quiere darnos y sí quiere bendecirnos. José terminó siempre sus días bajo el temor de Dios. Él fue un hombre que temió a Dios siempre.
Y a diferencia del pueblo de Israel, por ejemplo, de sus sucesores, ellos nunca pudieron tener ese temor de Dios en su corazón. Y entonces eso los hacía lamentarse, los hacía quejarse, los hacía llorar, los hacía volverse como rebeldes, anárquicos y impacientes. Y eso no muestra sino que nada más que había una ausencia de la presencia de Dios en sus vidas. A diferencia de José, José tenía siempre la presencia de Dios ahí. Y por esa razón José podía sobrepasar cualquier situación de crisis, cualquier situación de tentación, cualquier problema que se viniera, él podía sobrepasarlo. Qué glorioso, qué maravilloso. Cuando leemos esta historia preciosa, nos impacta. Nos impacta la paciencia tan grande que también tiene. Esa paciencia viene porque José realmente teme a Dios. Entonces Dios, a cambio de eso, le da paciencia. Y sabe que la paciencia, dice un principio por ahí, que la paciencia rompe duros huesos. Y nos da la victoria. Así que José tenía por excelencia el temor de Dios en su corazón. Y eso hacía que donde quiera que él llegaba, hallaba gracia delante de las personas. Él podía ser reconocido como un gran hombre en todo lugar que llegaba. Dios estaba con él. Qué diferentes somos de José, ¿verdad? Aunque José estaba solo allí en la prisión, porque él fue allí a la prisión por una mentira, un engaño, una acusación falsa que le hicieron. Él allí en la cárcel, cuando Potifar lo metió a la cárcel, porque la esposa de Potifar en una mentira dijo que José le iba a violar, y prácticamente era todo lo contrario. Pero él está allí en la prisión solo, él está allí sin hermanos, él está allí sin amigos, no tiene creyentes tampoco, hermanos en Cristo que le ayuden, que le den ánimo, que le den poder, que le den algún consejo. Hay una situación de soledad, hay una situación de oscuridad, y todo porque allí injustamente fue a parar. Entonces, esa situación hace que José, pues a lo mejor desistiera del sueño. Si fuéramos nosotros, yo creo que habríamos desistido de todos los sueños que Dios había prometido que se harían en su vida. Pero ¿qué mantuvo a José en ese camino? Veamos lo que dice la Biblia acerca del temor a Dios. En Proverbios el capítulo 14, verso 27, dice así: el temor de Jehová es manantial de vida para apartarse del lazo de la muerte. El temor de Jehová es el manantial de vida, o es manantial de vida, para apartarse de los lazos de la muerte. Este era el secreto de José. Veamos lo que dice Génesis 39, 9. Dice el versículo 9, dice: no hay otro mayor que yo en esta casa, dice José, a la mujer o a la esposa de Potifar, y ninguna cosa me ha reservado sino a ti. O sea, le está hablando a la esposa. Es la única persona que él no puede tocar allí, por cuanto tú eres la mujer de Potifar. ¿Cómo pues haría yo este gran mal y pecaría contra Dios? Mira el reflejo del temor. ¿Dónde está? Si José no tuviese el temor de Dios en su corazón, le aseguro que él hubiese caído fácilmente en las garras de la tentación.
Pero aquí está el secreto de salir victoriosos de cualquier tentación, de cualquier prueba, de cualquier circunstancia difícil que tengamos. Este es el maravilloso secreto. Y yo quiero hoy compartirlo con ustedes porque el Señor ha estado hablando a mi corazón acerca de ese gran secreto. El temor de Dios debe estar en nuestro corazón, mis amados, siempre. Y debemos obedecerle a Dios antes que a lo demás, antes que a nuestra carne, antes que a nuestros deseos, antes que a nuestro mundo que nos rodea. ¿Sabe una cosa? La obediencia de José lo llevó allí a los calabozos y más luego lo encontramos siendo el jefe de la cárcel también. Allí le conceden ese privilegio de ser el jefe de la cárcel, el guarda de los presos. Imagínense, le pusieron en su mano todos los presos y las llaves de la cárcel. Eso solamente lo hace Dios en una persona que le teme. Y hoy podemos llegar a esos niveles, aunque pareciera inalcanzables. Pero sé que si nos proponemos, luchamos en buscar la presencia del Señor y en tener el temor de Dios en nuestras vidas, le aseguro que nosotros estaremos también ocupando esos lugares muy especiales en Cristo Jesús. Ese temor de Dios nos va a llevar a una altura tan insuperable que nadie podrá sacarnos de allí. Aún José, con todas esas pruebas, él siguió temiendo. Ninguna desilusión, ninguna prueba, ninguna tortura de la que le tocó vivir lo sacó de la presencia de Dios. No lo sacaron de allí, del temor de Dios. Él siempre obedeció. Veamos esa tentación que surge en la vida de José. Esta mujer le ruega muchas veces, insiste muchas veces en que se acueste con él. Pero no lo logra. ¿Por qué? Porque el temor de Jehová es manantial de vida para apartar de los lazos de la muerte al que teme a Dios. En Filipenses 2, Pablo nos está hablando en el versículo 12 al 14, dice: ocupaos en vuestra salvación con temor y temblor, porque Dios es el que en vosotros produce así el querer como el hacer por su buena voluntad. Haced todo sin murmuraciones ni contiendas. ¿Sabe que la contienda es un freno? Y evita la transformación. La contienda, la queja, la ofensa son un freno impresionante que no permite que nosotros podamos avanzar en el proceso que Dios tiene de transformación en nuestras vidas. Es decir, que nos hace retroceder, nos hace ir a esos lugares de estancamiento, donde la muerte puede estar allí acechando. Porque observe lo que el versículo dice, el versículo de Proverbios 14:27, dice: el temor de Jehová es manantial de vida, para apartarse de los lazos de la muerte, o para apartar de los lazos de la muerte al que practica el temor de Dios. Cada vez que se sentía desanimado José, él buscaba siempre la presencia del Señor. Él omitía las murmuraciones, él omitía los pleitos, los celos, las contiendas, las iras, los enojos, las ofensas. Todo eso estaba muy lejos del alcance de este hombre José. ¿Sabe que la queja es un asesino? ¿Sabía usted eso? La queja es un asesino. Eso causará un cortocircuito
en la vida de Dios con nosotros, más rápido que cualquier otra cosa. Las quejas indirectamente le comunican al Señor: no me gusta lo que está haciendo. Eso es lo que le estamos comunicando al Señor cuando estamos en la queja, cuando estamos en esa ofensa, amargura. Y comenzamos a decir cosas como: yo en tu lugar lo haría diferente. No me gusta la situación que estoy viviendo. Yo no sé por qué Dios se ha olvidado de mí, por qué Dios está lejos de mí. Realmente Dios no está lejos de ti. Eres tú el que está lejos de Dios. La queja no es más que una manifestación de insubordinación a la voluntad de Dios. Eso es lo que es la queja. Es decir, no nos queremos someter a la norma de Dios ni a la voluntad de Dios. La Biblia dice que el que obedece el precepto de Dios hace la voluntad de Dios. Aquí, cuando nosotros estamos en la queja, es la demostración más clara de que nosotros no queremos someternos a Dios. El Señor no ama a este tipo de conducta en el ser humano. Es por eso que siempre Él nos amonesta, nos dice: ocupaos en vuestra salvación con temor y temblor, porque Dios es el que en vosotros produce así el querer como el hacer por su buena voluntad. Haced todo sin murmuraciones ni contiendas. Mis amados, dejo esta reflexión pequeñísima del temor de Dios en su corazón. Recuerde que la ofensa, recuerde que la queja y la murmuración son el freno que no permite que la transformación que Dios quiere hacer en nuestros corazones se desarrolle. Padre, nosotros oramos en este día. Queremos que tu Espíritu traiga una convicción y una revelación del temor tuyo sobre nuestros corazones, para que así, teniendo el temor tuyo, Señor, nosotros podamos caminar. Tu palabra dice que el temor tuyo es el principio de la sabiduría, y allí es donde encontramos la relación íntima contigo, cuando tenemos un aprecio enorme por el temor tuyo, cuando anhelamos, amamos el temor tuyo, Señor. Te damos gracias por ese principio tan precioso, tan hermoso que tú dejaste, para que en medio de nuestra relación contigo podamos tener ese temor reverente a ti y podamos adorarte y bendecirte. Bendigo a cada persona que en este momento está escuchando tu maravillosa palabra. Pido, Señor, que ahora esa palabra halle cabida en su corazón, entre a su corazón y haga la transformación, y que cada hermano pueda tener la dicha de caminar en el temor de Dios, porque así como dice tu palabra, el temor de Jehová es manantial de vida para apartarse de los lazos de la muerte. Gracias, Señor. En el nombre de Jesucristo hemos orado creyéndolo y no dudándolo. Amén y amén. Bendiciones a todos. Nos volvemos a ver.